fuentes complementarias, encuestas de victimización y sondeos de opinión, una plataforma tecnológica para administración y soporte, estadísticas y indicadores, hay un sistema regional de indicadores, de estandarizado de indicadores, que implica un análisis de investigación, productos en cuanto a un repositorio, boletines, revistas, propuestas de política pública, estamos justamente en ese proceso de trabajo, y un seguimiento y evaluación una vez que se definen estas políticas, la que sigue. En cuanto a la metodología de producción, hemos dicho que tenemos varias fuentes de datos, hay una recolección de información relevante, esto va a una bodega de datos, le va a permitir un análisis estadístico, análisis espacial, un análisis cualitativo, un análisis operativo, un análisis criminológico y un análisis político. Y por ende la difusión a través de diferentes medios que nos permite difundir cuáles son estas estadísticas, la que sigue. Fuentes de información. Tenemos las diferentes variables que a su vez hay una correspondencia de los diferentes sectores que proveen de esta información en el tema de suicidio, terrorismo, lesiones por accidente de tránsito, delito contra el patrimonio, conflictos sociales, la violencia intrafamiliar, la que sigue. Vemos que, por ejemplo, cuáles son los resultados que ha tenido en Colombia, que es un poco se ha empoderado a nivel internacional a través del Instituto CISALVA, que pertenece a la Universidad del Valle. Vemos que existe una herramienta de análisis multidimensional, que a su vez correlaciona variables de persona, accidentes en tiempo y los tipos de transporte, la que sigue. Esto provee estadísticas y también el sistema de información georreferenciado, o sea, los aspectos espaciales, la que sigue. Esto también posibilita análisis e investigación. Vemos cómo se puede decir la violencia interpersonal derivada de riñas, se puede decir temas que no tienen que ver con la delincuencia, alcanza el 30.62%, y la delincuencia común alcanza el 18% y la delincuencia organizada el 13%. O sea, casi similar la violencia interpersonal donde no hay el factor de delincuencia de por medio, que a su vez se puede decir casi iguala al móvil probable de homicidio, la que sigue. Existen muchos medios para los temas de difusión y divulgación, la que sigue. Esto a su vez establece políticas públicas. Tenemos, por ejemplo, en El Salvador hubo un proyecto de municipios libres de armas. Vemos cómo esto se puede decir ha tenido una incidencia en la baja de los índices delictuales, la que sigue. Igualmente se hace un proceso de seguimiento y evaluación de estas políticas públicas. Por ejemplo, volviendo al tema de, de Colombia, vemos cómo la muerte por lesiones de tránsito en motociclistas, sus índices cayeron radicalmente con el uso obligatorio de los cascos de conductores y pasajeros en una moto. A veces estas medidas se relajan, vuelven a subir los índices y vuelven a decaer, cambiando o actualizando estas políticas en cuanto al transporte de motociclistas, la que sigue. En cuanto al flujo de información, vemos de que tenemos una asesoría metodológica, estamos propiciando la suscripción de convenios, la articulación de la data a través de las diferentes direcciones generales de la Policía Nacional. Hay un equipo multidisciplinar que está trabajando. Tenemos como antecedente un sistema regional de indicadores estandarizados para la convivencia y seguridad. Estamos propendiendo a la articulación de información con los gobiernos regionales y locales, la integración de bases de datos, articulación con el sistema informatizado de denuncias de las comisarías, estamos a la espera de la banda ancha, ejecución de encuestas, un banco de buenas prácticas, la estandarización de políticas públicas, estructuración, perdón. A ver, señor, por favor. Y lógicamente estamos en el proceso de poder identificar los modelos o los prototipos del observatorio local y un prototipo de observatorio regional, la que sigue. Bueno, tenemos como corolario a esta breve exposición, tenemos muchos desafíos por delante: promover y articular políticas de Estado en temas de seguridad ciudadana, la réplica de prácticas e intervenciones innovadoras. Tenemos excelentes experiencias en el ámbito internacional. Debemos priorizar el enfoque local para la seguridad ciudadana,
un análisis multidisciplinar. A partir del año 2010 tenemos la encuesta nacional de programas estratégicos y una de las variables de la seguridad ciudadana. Fortalecer los instrumentos de evaluación, rendición de cuentas de la accountability, la dinamización de la plataforma comunicacional y una participación activa, propositiva de la comunidad universitaria. No olvidando de que a través de experiencias exitosas, la lucha contra la violencia y la inseguridad sí es posible. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches. Dando inicio entonces a al conjunto de opiniones o comentarios en base a la exposición que hemos tenido la oportunidad de escuchar, conforme lo indicado nuestro presidente del Centro de Estudio de Criminología, permítaseme hacer las siguientes precisiones a título de comentarios de manera muy puntual como corresponde. Bueno, he tomado nota de una serie de aspectos conforme hemos escuchado. También es cierto que conocemos algo en particular, considerando nuestra labor funcional y nuestra labor a través de la investigación en nuestro centro de estudios. Y el primer punto que quería mencionar es el que se relaciona con definitivamente la necesidad, independientemente de las características, la naturaleza o en todo caso los estilos o formas de presentación que definitivamente nuestra sociedad y en particular, bueno, la sociedad peruana necesita con urgencia de una herramienta útil, adecuada, conveniente, tecnificada y suficiente que permita de una u otra manera generar, por un lado, políticas públicas y en segundo lugar, estrategias de intervención, tanto a lo que se relaciona a su vez con lo que se denomina la prevención, así como con lo que se relaciona a su vez con el control, tanto entiéndase de la violencia y la criminalidad en su aspecto de origen, obviamente, y sus características finales. De otro lado, esto determina también una segunda necesidad, que es en todo caso una falencia que nuestro sistema lamentablemente pone en evidencia en base a los índices y a la información que ha sido compartida por nuestro distinguido invitado y expositor. Por ejemplo, no existe una suerte de mecanismo sistemático, articulado, suficiente y necesario que permita transformar los datos, o sea, la información primaria, como se ha identificado o señalado, y convertirla finalmente en una información que dé el sustento y el soporte necesario y suficiente para la toma de decisiones, entiéndase, de las autoridades competentes en el ámbito que corresponde a cada uno. Como tercer punto, es cierto y es importante resaltar, como se ha indicado en la exposición, que el tema o la temática relacionada o la problemática relacionada o referida con la violencia y la criminalidad tiene una naturaleza multifuncional y una característica multicausal. Y esto se relaciona lamentablemente en parte también con una, yo le denomino a mis alumnos en las determinadas asignaturas que tenemos la oportunidad de desarrollar la cátedra en aula, definitivamente se relaciona a su vez porque somos una sociedad imperfecta desde el punto de vista que somos una sociedad parcialmente carente o significativamente carente de valores cívicos, de valores éticos y de valores que lindan o distan de los valores democráticos, como también se denominan en un contexto determinado que ustedes conocen perfectamente. Como punto cuarto, quisiera mencionar también lo siguiente. No todo se denuncia, ¿no?, conforme ha quedado en evidencia en la estadística que se ha mencionado, y eso a su vez nos invita a hacer una reflexión en cuanto a lo siguiente. Si los observatorios que en la actualidad nuestro sistema, llámese aquellos que están siendo administrados por el Ministerio Público, o llámese los que están siendo administrados en la actualidad por los gobiernos locales, que si bien es cierto son esfuerzos importantes y útiles, sin embargo, enfatizo, no son ni constituyen lamentablemente la herramienta adecuada para la toma de decisiones en todos los niveles, entiéndase obviamente de gobiernos regionales, gobiernos locales y mucho menos de gobierno nacional. En ese sentido queda pues demostrado, pienso a título personal, y creo que esa es una conclusión que seguramente se determinará en su momento de oportunidad, en el sentido de que
se necesita, valga la redundancia, con urgencia un observatorio que tenga la dimensión nacional, pero partiendo obviamente de lo que son los ámbitos de competencia, entiéndase el orden interno y en su caso la seguridad pública, y de esta desprender precisamente el tema de la violencia y la criminalidad. ¿Por qué? Porque como sabemos, y ustedes que son investigadores del derecho o operadores del derecho en su contexto y en su campo de acción, definitivamente todo ello tiene una naturaleza y una característica que inclusive podría convertirse en factores que pudieran, en un caso extremo, entiéndase por ejemplo los temas vinculados a conflictos sociales, partir de escenarios de meros delitos, bloqueo de carreteras o perturbación del orden público o la seguridad, y convertirse finalmente en cuadros en donde la magnitud o dimensión de la violencia podría inclusive hasta poner en peligro la propia gobernabilidad y estabilidad del gobierno establecido conforme a las prácticas democráticas. Un quinto punto que quisiera también mencionar y final es de que debe tenerse en consideración que cuando hablamos de políticas públicas y estrategias de intervención a partir de la acción o rol del Estado, independientemente sea gobierno nacional, gobiernos regionales, gobiernos locales, definitivamente tenemos que partir tanto de lo que es la determinación de las políticas públicas y las estrategias de intervención, pero también en cuanto a la ejecución y evaluación de las mismas, lo cual conlleva a su vez afirmar la necesidad de que exista un seguimiento y monitoreo de las mismas, lo cual no existe en la práctica. Entonces, esta evidencia, estos referentes, esta estadística que se traduce en una situación de inseguridad, definitivamente necesita con urgencia, reitero nuevamente, un proceso de reingeniería y definitivamente un sistema que lo permita retroalimentarse, perfeccionarse en el tiempo a partir de su aplicación obviamente, y que constituya realmente y finalmente una herramienta y poner en una estrategia de la acción del Estado frente a situaciones que de una u otra manera afectan no solamente los temas de orden público y seguridad, sino también afectan también en su ámbito o contexto a situaciones que se relacionan inclusive con el tema de desarrollo, por ser precisamente un aspecto vinculado con uno de los fines esenciales del Estado, conforme lo señala el artículo 44 del texto constitucional en vigencia. Doctor, muchas gracias. Gracias, doctor Decano. Y con usted, la opinión del profesor Basul, que es miembro del Centro de Estudios de Criminología. Adelante, doctor. Con su venia. Señores, conforme y al corriente del problema, el expositor ha explicado en forma minuciosa la situación criminal y lo que se quiere lograr con el Observatorio de Criminalística o de Criminalidad. En la exposición vemos que en el año 2010 hay un 63% de casos de infracciones penales que no han sido denunciados. Esto nos obliga, en especial a la policía, a efectuar las encuestas de victimización. Porque ¿a qué se debe que no denuncian? Nos preguntamos todo. Por temor, ¿no? Por pensar que no se hace nada, que la policía no hace nada, o porque no se va a descubrir, o por temor a las personas familiares de los que